Seguimos en la mesa de este martes 7 de marzo de 2017. Seguimos con Mariana Pomies, Federico Irazábal, Daniel Chaschetti y Daniel Buquet. Un día después de que el presidente Tabaré Vázquez hiciera un balance del 2016 en cadena nacional, el senador nacionalista Luis Lacalle Pou realizó un diagnóstico crítico de la situación del país y presentó un documento con 20 propuestas para ser aplicadas a corto y mediano plazo. Entre esas iniciativas, el líder del sector Todos planteó instalar un régimen de metas de gestión semestral, la introducción de una regla fiscal, un plan de reestructura de ANCAP consensuado entre todos los partidos, un mecanismo para agilizar la concreción de obras a través del mecanismo de participación público-privada y una auditoría de los planes que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Social. En el acto de presentación del documento, en la Torre de las Telecomunicaciones, Lacalle Pou le pidió a Vázquez que esté más arriba de la gestión de los ministerios y se mostró preocupado por la falta de concreciones del gobierno. Una vez más, serenamente, con nuestra más firme convicción intelectual, pero sobre todo una convicción emocional, pasional y afectiva. Una vez más le decimos, vamos presidente, que todavía le quedan 3 años. Acá está el Partido Nacional. ¿Cómo vieron esa movida? A mí me gustó también. A ver, a mí me gusta cuando los partidos tienen estrategias y tratan de llevarlas adelante. Esto no es todo el Partido Nacional, es el sector Todos, pero me pareció una buena idea volver a reiterar lo que se hizo el año pasado, que es algo así como emitir una voz alternativa al gobierno. La cadena sombra podría llamarse, ¿no? Sí, claro. Después de la cadena del presidente, la cadena del líder de la oposición. Porque eso también está en juego, ¿no? Igual colocar a Lacalle Pou como el líder de la oposición. Exacto. Y me parece que cuando uno mira el montaje y cómo fue armado y el estilo de la locución de Lacalle Pou, me parece que la cadena no solamente busca contrastar con Vázquez en términos de contenidos políticos, sino también lo que busca es resolver problemas o dificultades que tiene el candidato Lacalle Pou, ¿no? Yo veo que como que lo están transformando en un candidato creíble. Se le está construyendo estatura presidencial, ¿algo de eso estás diciendo? Exactamente, esa dimensión de estadista, aparece con un atril, con un traje, corbata, en pleno verano. Claro, me parece que ahí hay una movida bien interesante, y bueno, y hay un documento también que podemos analizarlo. Yo estoy bastante un poco asombrado con ese documento, porque es un documento que aumenta el gasto, ¿no? Si pasamos raya y sacamos cuentas, aumenta el gasto. Algunas medidas son extremadamente sensatas y serían de muy fácil cumplimiento para el gobierno, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, por ejemplo, no llevar adelante la regasificadora, ¿no? El gobierno la frenó. Un liceo en el segundo ciclo en el Casaballe. Claro, son medidas muy sensatas que están bien. Son bien puntuales. Ahora, hay otras que son llamativas, ¿no? Es decir, que a mí me generan preguntas, ¿no? Por ejemplo, esta idea de no cobrarle lo que el documento llama impuestos ciegos, que yo lo traduzco como impuestos fijos, ¿no? Y asociarse con el... es referido al agro, ¿no? Con los productores agropecuarios. Esto sería algo así como volver atrás, no cobrarle el impuesto a primaria, no cobrarles contribución, porque hoy el IRAE es algo así, ¿no? Es decir, si el productor gana mucho, paga mucho, si el productor gana poco, no paga poco, ¿no? Esa idea de asociación
Y después otra sobre el audiovisual, ¿no? Donde se le un viejo reclamo de las gremiales agropecuarias, reiterado, por ejemplo, en cada exposición del Prado. Es un tema que divide la izquierda y la derecha, ¿no? O sea, la izquierda en ese punto, los quiere matar impuestos. Y es la gran discusión sobre el impuesto de primaria, ¿no? Pero en todo caso yo creo que, bueno, que en realidad esta movida de la calle Pou estuvo muy bien y esto desafía a los otros, ¿no? ¿Qué pasa con la Rañaga, con Novi, con Bordaberry, con Mieres? Si tienen algún tipo de mecanismo para salir a luchar en esa esfera, ¿no? Me parece que la calle Pou lo hizo bien. Tengo un matiz, porque en realidad es un matiz, exactamente. Yo no hice ninguna cuenta, por lo tanto no sé si la suma de estas propuestas genera gastos, porque también hay, ¿no? Aumenta el gasto o aumenta el déficit, porque en realidad por muchos lados pretende resignar ingresos más que aumentar gastos. Pero al mismo tiempo propone la introducción de una regla fiscal, ¿no? Sí, por eso. En definitiva, yo lo que quiero decir es que, ya que hablamos en la pasada media hora del documento del Frente Amplio, es que son espejos realmente ideológicos, ¿no? Para los que no les gusta reconocer diferencias entre izquierdas y derechas, acá está tan clara la distinción, ¿no? Yo diría la distinción entre justicia versus eficiencia, ¿no? Que es un poco llevada un poco a términos muy, muy económicos del asunto. La preocupación del Frente y del Frente Partido, sobre todo, no digo del equipo económico, que está más a favor de la eficiencia, no está a favor de la eficiencia, está a favor de la justicia, está a favor de redistribuir. Y si unos tienen mucho y otros tienen poco, vamos a sacarle al que tiene mucho y darle al que tiene poco. Cuando la economía muestra que muchas de esas cosas son ineficientes, no son la mejor asignación de recursos para que las cosas funcionen, etcétera. Y yo creo que, así como en el documento del Frente Amplio, su vocación justiciera está claramente patente, la educación, el sistema de cuidados, las viviendas, ¿no? El gasto social, sin decir de dónde van a sacar la plata. Bueno, el otro documento tiene un perfil eficiente, incluso hasta por su trámite. El documento del Frente Amplio es un documento justiciero, elaborado políticamente, no está elaborado por técnicos, ¿no? El otro es un documento eficiente, racional, elaborado por técnicos. Y creo que en ese sentido funcionan muy bien como programas alternativos, que yo creo que es la mejor forma que tiene la política de existir en el mundo, cuando los partidos distintos, estamos hablando acá de los dos principales partidos del Uruguay, le ofrecen a la ciudadanía programas diferentes y no el mismo programa con matices, que capaz que eso pasó un poco en la campaña electoral pasada, ¿no? Donde la propuesta de la calle Pou, por la positiva, etcétera, etcétera, aparecía como muy lavada, muy solapada con la del Frente Amplio. Entonces a mí me gusta, igual que Chasquetti, digamos, me gusta el documento en el sentido que muestra claramente alternativas. ¿Seguimos? Creo que es una verificación, todo este ejercicio que hace la calle Pou, de por qué somos diferentes acá en Uruguay, ¿no? De que muchas cosas a veces nos ponemos en contraposición con Argentina, con Brasil. Me parece que la seriedad de la oposición, la seriedad del sistema político, hacen posible que este tipo de instancias tengan lugar, ¿no? De que una oposición proponga, que haga, digamos, planteos, que explique cómo ejecutarlos. Es decir, eso es un buen ejercicio y me parece saludable en ese sentido. En esta ocasión, además, a diferencia del año pasado, hubo una preocupación del equipo de la calle Pou por presentar un documento más fundamentado, ¿no? El del año pasado era más telegráfico. Junto a cada medida tenía una pequeña explicación, pero muy breve. Claro. Esta vez cada medida tiene 2 o 3 páginas de fundamentación, cada una de las 20 medidas. Es un documento muy explicado, coincido con Daniel Buquet, en que es un documento donde se aprecia la presencia de un equipo técnico atrás de cada una de estas medidas, nos gusten o no, pero hay un trabajo de equipo, muestra rapidez de reacción, muestra una señal clara de que la calle Pou está intentando
asumir ese rol de líder de la oposición. Primero, lo que primero creo que está haciendo es asumir el liderazgo dentro del Partido Nacional, al cual él ya, digamos, se lo había criticado porque no asumió la presidencia del directorio y de alguna manera quedaba como desdibujado. Acá claramente, mientras uno de los sectores está buscando un camino, está viendo cómo se posiciona, está buscando una creación de un movimiento que trascienda al frente, pero que todavía no queda muy claro qué es, cómo va a ser y quiénes lo van a integrar. Ese es el de Larrañaga. La calle muestra un equipo sólido, como que está pronto para proponer medidas. Es el relevo. Es el relevo. Y en cierta forma creo que la calle Pou está tomando parte del rol que tuvo Bordaberry en el gobierno de Mujica, que fue el de plantear propuestas. Y mientras Larrañaga de alguna manera se pegó en la primera época, sobre todo del gobierno de Mujica, Bordaberry como líder de la oposición se mostraba claramente opositor y propositivo. Este rol ahora lo está asumiendo la calle Pou. En definitiva, la idea de que de que en realidad en la opinión pública, en el imaginario, estará la idea de que Bordaberry es uno de los tipos que más trabaja, que más propone, etcétera. Bueno, en este momento se está viendo amenazada por este tipo de propuestas de la calle Pou. Creo además que es un ejercicio que se está planteando con cierta regularidad. Y eso es muy del herrerismo, ¿no? Esa idea de todos los años celebrar determinadas instancias, ¿no? La reunión del equipo del herrerismo en La Paloma todos los veranos. Bueno, esto creo que es una más que se va agregando en respuesta a la idea de Vázquez de todos los años hacer una especie de rendición de cuentas el 1 de marzo. Pues bien, nosotros hacemos, dice la calle Pou, una serie de propuestas alternativas, etcétera. Me parece que el tono del documento es muy bueno y yo señalo tres puntos del documento de los que no hablamos que son interesantes, que hablan sobre el Mercosur. El Partido Nacional retoma la discusión del Mercosur y lo trata de posicionar como un acuerdo comercial. Orienta más esto hacia un acuerdo comercial, claramente otra vez marcando la eficiencia por encima de los argumentos políticos, de cuestionar el Mercosur, de recomponer la relación con Brasil, de buscar los tratados, digamos, buscar la creación de tratados bilaterales por fuera del Mercosur, etcétera. Y ahí hay tres de los 20 puntos que mencionan el Mercosur. Y otro punto también... Esa parte es fantástica porque el Mercosur no existía en tanto estaba Dilma y los Kirchner. Y cayeron ambos y bueno, el Partido Nacional sale con esta reivindicación del Mercosur. Eso me llamó a mí mucho la atención. Sí, del tema es fantástico. Y bueno, y lo otro es, de alguna manera, el carácter más estructurado de este documento, lo que quería señalar por último, ¿no? Que hay una elaboración, el otro es más como una especie de confirmación, de saludo a la bandera, de bueno, seguimos por acá, y este es un documento propositivo, elaborado. Mariana. A mí me parece que desde el punto de vista del electorado, de la población, es una jugada muy interesante de parte de la calle Pou, porque se vuelve a poner en el lugar que los votantes quieren, que es de hacer propuestas, de no solo criticar. No salió el otro día a pegarle a Vázquez, aunque otros lo hicieron, otros del Partido Nacional, ¿no? Pero su rol fue, bueno, yo tengo estas propuestas para el gobierno, es la segunda vez que las hago, y se habló del cumplimiento de las primeras, o sea, siguieron esas propuestas, cosa que me parece interesante. Y esto, no quiero decirlo en el mal sentido, llena el ojo. La gente se siente bien, los votantes se sienten bien con que la oposición haga propuestas. Las propuestas son diferentes, de distinta escala. No es lo mismo proponer construir un liceo que salir a levantar el Mercosur. Son como muy, muy dispares. Y como el documento, si decían que el documento de 2 páginas no lo iba a leer nadie, esto tampoco. La idea es que estas cosas la gente las comente y así le llegan a la población. La calle Pou no espera que los votantes salgan a leerlo, sino que nosotros y otros más lo sigan difundiendo y así llegar a la población. Creo que es interesante y que algunas de las propuestas van muy en sintonía con lo que quiere la gente. Ahorrar, bajar impuestos, ANCAP. ANCAP, la gente está muy enojada con la gestión de ANCAP. No entiende mucho, pero ahí estamos perdiendo plata seguro y acá hablan de una reestructura. Toca el tema del MIDES. También es un tema que a nivel de opinión pública genera mucho ruido. La gente está enojada con esa idea que tienen, que no tienen claro qué es lo que hace el MIDES, de que da plata sin pedir nada a cambio. ¿Sí? Esa es la preocupación de la población respecto a los planes sociales cuando el grueso no conoce mucho lo que se hace y ahí está esa idea. La distinción entre eficiencia y justicia. Bien, pero en un momento que la gente está preocupada por la plata, la eficiencia llena el ojo. ¿Sí? Entonces me parece que los puntos que toca, más allá de que tiene distinto nivel, vienen a responder a preocupaciones de la población, entonces están inteligentemente puestos. El tema es si después, cuando los argumentan, la gente se siente identificada con la argumentación o no. Pero que esto preocupa, yo creo que es una buena jugada.
Está muy bien, sí. Ayer Vázquez informó qué trámite le está dando al documento de la calle Pou, porque lo recibió. Sí, sí. Dijo que lo había derivado a cada uno de los ministros para que ellos lo estudiaran y analizaran los planteos para contestarlos uno a uno. Está bien, ya hizo vos con Da Silveira le planteaste, digamos, contrapunto entre este documento y el del año pasado. Que la entrevista con Pablo Da Silveira. Con Pablo Da Silveira. Él fue el coordinador de este documento. Claro, porque también pasó lo mismo el año pasado. El gobierno respondió, en aquel momento dijo que todo eso ya estaba haciéndose, con bastante soberbia, ¿no? O sea, sí, no fue bueno, muy después amable, ¿no? El Partido Nacional evaluó que en realidad una pequeña parte de sus reclamos realmente se había hecho algo y la mayor parte no se había hecho nada. Y obviamente, fíjate que el presidente Vázquez, cuando recibe el documento del Frente Amplio y habla de la rendición de cuentas, dice, bueno, esto lo vamos a procesar a través del diálogo, y menciona a su propia fuerza política, menciona a los actores sociales, etcétera, y a la oposición. Y obviamente el escenario del gobierno, entre otras cosas porque le falta el voto número 50 en la Cámara de Diputados, en principio tiene que ser un escenario de diálogo abierto. No necesita acordar con todos, ni mucho menos necesita acordar con el partido más grande de la oposición. Justamente, si fuera por un tema de eficiencia, ahora sí le convendría acordar con el partido más chico de la oposición, porque lo único que le falta es un solo voto, y por lo tanto yo supongo que el gobierno buscará, por lo menos en el corto plazo, responder a esto, no de una manera soberbia y conflictiva, ¿no? De enfrentamiento, plantear algo así como que vieron el documento con mucho interés. Yo te pongo un ejemplo, porque a mí me llamó mucho la atención la propuesta sobre la producción de películas de industrias culturales. Sí, titulada bajo Industrias Culturales, la idea de fomentar la inversión extranjera en ese rubro. Te aclaro que desconozco las facilidades que puede tener el sector, porque creo que en algunos casos debe entrar en las generales de la ley en cuanto a promoción de inversiones. Es decir, supongo yo que si alguien viene a gastarse unos cuantos millones de dólares haciendo una película en Uruguay, cosa que además ya ha ocurrido, podrá tener algunos beneficios, pero yo creo que es algo muy puntual, muy llamativo. Hacen una propuesta concreta de un instrumento en particular que se utiliza en otros países, ¿no? Pero lo plantean... en síntesis, fomentar el desarrollo de las industrias culturales mediante la creación de un régimen de devolución parcial de impuestos para producciones audiovisuales extranjeras. Sí, ahí está. Yo no sé si el régimen de devolución parcial, yo sé que no existe, pero en definitiva se trata de dar beneficios fiscales a una inversión extranjera, y eso sí existe, pero se puede adecuar a las características de este sector. Y yo creo que si yo fuera del gobierno, diría, bueno, agarrala ya mismo, entre otras cosas porque en el sector de la cultura, que así como, digamos, en los docentes, por ejemplo, el Frente Amplio tiene seguramente la mayoría de sus miembros como votantes. Yo me imagino que el sector de la cultura, de los actores, de las actrices, en fin, productores, músicos, incluso personas que más allá de los proveedores, de las productoras y todo lo demás, en fin, yo creo que es una medida que puede ser, que coincide con la lógica del equipo económico y que puede tener un andamiento muy rápido. No me doy cuenta si esto exige mayores complicaciones. Por lo tanto, creo que para el gobierno sería una oportunidad. Es más, creo que eso puede ir en una rendición de cuentas, específicamente, porque como son exoneraciones tributarias o alguna clase de beneficio, ¿no? Decir, bueno, fantástico, me tiraste 2 medidas, no pretenderás que te pongas las 22, pero estas 3 me gustaron, vamos a ponernos de acuerdo, ¿qué te parece? ¿Tú ves factible que el gobierno haga un gesto de ese estilo? Yo no sé, porque yo estoy demasiado lejos del gobierno, pero quiero decir, si yo estuviera en el gobierno o alguien me pidiera su consejo, le diría, no te pierdas la oportunidad. Le implicaría poco costo. Igual no te lo van a pedir, quédate tranquilo.